¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno bebé, empecemos candente. Ya tenemos fecha para el estreno de la nueva serie turca Halef. Atentos porque se viene un estreno que promete muchísimo, la nueva serie Halef, producida por la durísima Gul Oguz, sí, la misma que nos ha dejado joyas inolvidables, ya tiene fecha programada para el jueves 25 de septiembre. Y ojo que este proyecto no viene ligero porque junta tres nombres que nos encantan, Ilhan Shen, Aybuket Pusat y Viran Danlan Yilmaz, o sea, cats explosivo, química asegurada y drama del bueno. La serie empezó a rodarse en Estambul, pero ahora el set se movió hasta Shalimpar, así que ya se pueden imaginar las locaciones y la ambientación, puro espectáculo visual. Ahora, seguro te preguntas por qué esperar hasta el 25 de septiembre y no antes. Primero pensaban lanzarla el 11 de septiembre, pero claro, la gente todavía anda en modo vacaciones y no todos vuelven a sentarse frente a la tele. Y como si fuera poco, el 18 de septiembre había partido de los Champions en Galatasaray, o sea, imposible competir con eso. Por eso la fecha ideal quedó para el 25 y si nada cambia de último minuto, ese jueves vamos a estar pegados a la pantalla viendo que tal arranca esta nueva historia. Así que ya saben, mis amores, marquen el calendario, preparen los snacks y guarden la fecha porque este estreno pinta bastante fuerte. Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios si le están esperando tanto como yo. Vamos a cambiar de noticia, mi gente, y confirmado también hablando de estreno, la nueva serie Ash Bet Yashi ya tiene fecha también de estreno en este mes. Prepárense porque el drama viene con todo, la nueva serie turca Ash Bet Yashi, con nada más y nada menos que Barış Arduç en el papel de Selin y Hande Erçel como Meira, ya tiene fecha oficial y se estrena el viernes 19 de septiembre por ATV. Y déjenme decirles, el nuevo tráiler está que corta la respiración. La historia arranca como un cuento de hadas con Meira y Selin viviendo ese amor perfecto que todos soñamos, pero ya sabemos cómo son las series turcas, de repente todo se da la vuelta. Lo que parecía un romance de ensueño se convierte en un matrimonio sin amor, lleno de silencios y reproches, y justo cuando piensas que no puede ir peor, ¡boom!, Meira suelta la bomba, confiesa que tiene un tumor cerebral y que le queda poco tiempo de vida. La cara de Selin en el tráiler lo dice todo y congelado sin palabras, y nosotros del otro lado preguntándonos, ¿y ahora qué va a pasar con este amor? ¿Será un final trágico o habrá milagro? La serie viene con un elenco de lujo, además de Barış y Hande. Está Berkan Kat, Senan Kara, Şenay Güler, Sedney Çelik y muchos más nombres fuertes de la televisión turca. Vamos, que esto no es un drama cualquiera, esto es una mega producción. Así que ya saben, también apunten la fecha porque este viernes 19 de septiembre, ese día promete, el estreno de Ash Yashi va a darnos lágrimas, romances, secretos y un torbellino de emociones. Vamos a cambiar, mi gente, y vamos con una noticia triste para otros y buena para otros. Adiós Amine, la villana de Usag Shahir se despide con pastel incluido. Bueno, la noticia que muchos fans de Usag Shahir estaban esperando ya es oficial. Mine Çelik, la actriz que dio vida a la polémica Mine, dijo adiós al set y a la serie. Y ojo al detalle porque la despidieron con pastelito y todo. Y aunque la audiencia seguro habría preferido despedirla con un bye bye, nunca vuelvas, recordemos que Mine era el personaje más odiado de la primera temporada. Literal, si había alguien que unía a todos los fans era su odio compartido hacia ella. La mujer se metió en la familia Albora gracias a su relación secreta con Jihan, y cuando todo parecía que por fin iba a tener un momento romántico entre Jihan y Alia, ¡zas!, Mine aparece embarazada y revienta la historia. Claro, eso incendió las redes sociales, los fans estaban tan furiosos que parecía que Mine había hecho todo eso en la vida real. La pobre Mine Çelik hasta tuvo que salir a aclarar que, gente, tranquilos, es solo una novela. Pero nada, ya el daño estaba hecho. Así que cuando se filtró hace un mes que no estaría en la segunda temporada, los fans hicieron fiesta y ahora ya es oficial, Mine Çelik se despide del set de Usag Shahir con pastel en mano, y en redes no le tuvieron ninguna piedad. Los comentarios iban desde el por fin hasta memes celebrando como si hubiera acabado una dictadura. Mientras tanto, Usag Shahir sigue siendo la joya de Canal D, rompiendo récords de audiencia y manteniendo
como una de las series más vistas de los últimos 5 años. El tráiler de la segunda temporada ya adelantó que Jihan y Ali estarán más juntos que nunca, así que los fans están felices y se Mina en el medio mucho más todavía. Así que ya saben, mis amores, Mine se fue con pastel, pero los fans se quedaron con champán celebrando. Coméntenme ahí qué opinan ustedes. Vamos a cambiar. Vamos con la actriz Ilayda Lishan, que a mi amor se ha dado un cambio de look y está irreconocible. Atención porque tenemos cambio radical en la farándula turca. Ilayda Lishan se pasó oficialmente al team de las rubias. La actriz a quien vimos hace poquito en la serie Pillasa interpretando a una mujer con pañuelos en la cabeza, sorprendió a todos dejando atrás su clásico cabello castaño para lucir un rubio brillante con baby lights incluidos y sinceramente le queda maravilloso. Ilayda no es ninguna desconocida, la recordamos de Masumi Jet, Atesh Kushlari, Shukur, donde se ganó el cariño del público con su talento y esa belleza natural que siempre la ha caracterizado. Pero ojo que la chica no solo da titulares por su trabajo. Desde finales del 2024, su romance con Ulgukan Engin, sí, el hijo de Seda Sayan, ha estado dando de qué hablar. La pareja ya casi cumple su primer añito y no han dejado de presumir su amor en redes. Eso sí, la transformación a rubia de Ilayda no tiene que ver con una nueva serie, al menos de momento. Todo indica que aprovechó este tiempo libre sin proyectos para jugar con su imagen y arriesgarse a un cambio de look. Y vaya que arriesgarse le salió bien. Las fotos muestran a una Ilayda totalmente renovada y mucho más luminosa con un aire fresco y moderno. Vamos, que parece lista para protagonizar el próximo bombazo televisivo. La pregunta es, a ustedes, ¿qué look le gusta más? ¿La Ilayda Lishan castaña de siempre o la versión rubia poderosa? Déjenme sus opiniones por ahí debajo. Vamos a continuar. Y bueno, bebé, pasemos a un escándalo. Actor turco acusado de estafar 15 millones y fugarse a Bali. Bebés, agárrense porque esta noticia parece sacada de una novela turca, pero no es la vida real. El actor Seyhun Mehiroglu, a quien seguro recuerdas de Paramparcha, Adit Mutluluk, Yasak el Mas y hasta de la peli Ash de Tikleri 2 está en el ojo del huracán y no precisamente por un nuevo protagónico. En redes explotó la bomba. Se dice que el actor habría estafado nada menos que 15 millones de lira turca, sí, como medio millón de dólares, y que después agarró sus maletas a su esposa Sena Mehiroglu y se fue directo a Bali como si nada hubiera pasado. Según las acusaciones, Seyhun habría pedido préstamos de varios bancos, 5 millones en crédito, 1.5 millones en tarjeta y casi 10 millones más prestado al mercado con la excusa de que iba a invertir y claro, después de eso, ¡puf!, desapareció. Obvio, este chisme está reventando en X, donde muchos lo comparan como el estafador de series que tanto vemos, solo que aquí parece que el guión se volvió realidad. Algunos usuarios hasta bromean diciendo ni en Yasak el Mas se atrevió a tanto. Ahora, importante, todo esto son acusaciones que todavía no tienen resolución oficial, pero el nombre de Seyhun ya anda dando vueltas en todos los portales de farándula y televisión. Y mientras tanto, él supuestamente relajado en Bali, disfrutando del paraíso tropical. Pero aclarar esa parte que nada es confirmado ni oficial. Bueno, la pregunta queda, ¿esto es un malentendido financiero o realmente estamos ante el mayor escándalo de estafa de la farándula turca de los últimos años? Eso lo sabremos más adelante. Bueno, bebés, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, ya ustedes saben, invitarlo a que me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero muchísimo y déjenme sus opiniones de todo lo que le he compartido hoy ahí en los comentarios. Bye bye, me despido. Hasta la próxima.